En este vídeo vamos a hablar de los retos energéticos a los que se enfrenta China. Sí, seguimos con las visitas de Año Nuevo, no paramos. Veremos qué planes tiene de cara a la producción de electricidad y hasta qué punto son realistas proyectos como el del sol artificial o las granjas solares en el espacio. Pero nada más empezar a preparar el contenido me he llevado una sorpresa, porque iba a comenzar diciendo algo del tipo: con el creciente uso de vehículos eléctricos y los nuevos hábitos de consumo, a China le espera un gran desafío energético. Pero ¿sabéis que la producción de electricidad no es un problema tan urgente en estos momentos? Porque su consumo ya no crece como lo hizo en décadas pasadas. Perdonad, estamos pasando justo por una granja de gallinas. Es decir, el verdadero reto supuso electrificar el país en su etapa de industrialización más intensa. Cuidado con según qué gráficas, porque a veces la vista nos engaña. Al ver las barras de la izquierda, muchos pensamos automáticamente: ¡buf! ¿Cómo aumenta el consumo? Pero si miramos a las de la derecha, que es donde se expresa el crecimiento con respecto al año anterior, comprobamos que el momento más intenso ya pasó. En los años 80 y 90, cualquier fábrica consumía más luz que pueblos enteros, y costó garantizar el suministro al ritmo tan loco en el que crecía la producción industrial. Cuando yo era pequeña había más cortes de luz. Estuvimos muy pendientes de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, porque nos decían que iba a ser de gran ayuda. El periodo de mayor crecimiento en el consumo fue durante la primera década de este siglo, y a partir de 2011 más o menos ya no es para tanto. Hoy en día todavía crece, pero al contrario de lo que nos indicaba nuestro sentido común, que puede ser muy traicionero, no supone un desafío, a menos que el mercado de la energía global sufra una fuerte sacudida. Y ahí está la clave: a China ya no le preocupa tanto cuánta electricidad producir, sino cómo producirla. Y en este sentido hay dos problemas muy a tener en cuenta. El primero es el de la dependencia energética, es decir, la dependencia de otros países o regiones, algunas de ellas un tanto volátiles a la hora de obtener, por ejemplo, petróleo o gas. Esto supone una vulnerabilidad bastante grave a la hora de garantizar la estabilidad económica y social. Además, parte de las vías por las que circula el petróleo están dominadas por los Estados Unidos, cuyo imperio se opone abiertamente al desarrollo tecnológico de China. Yo creo que este es el motor principal de los cambios en la producción de energía que hemos visto, sobre todo en la última década. Aunque eso no significa que el cambio climático o la contaminación no sean factores importantes. Los ciudadanos chinos mostraron un claro rechazo en los años con peor calidad del aire, y aquí los medios de comunicación no niegan el riesgo que suponen las emisiones de CO2 entre otros, sino más bien lo contrario. Sin embargo, en el corto plazo es más probable que los conflictos comprometan el suministro de petróleo o gas, y por eso China va a hacer todo lo posible para reducir su dependencia. Es más, esta es otra de las razones por las que el gigante asiático recurrió y sigue recurriendo al carbón, porque es una fuente de energía abundante dentro del país. Lo vimos hace poco cuando viajamos por el norte, aunque los daños que causa en el medio ambiente y en la salud están haciendo que su uso se reduzca en términos relativos. Es decir, el carbón se utiliza cada vez menos en comparación con las energías renovables. ¿Y qué pasa con la energía nuclear? Pues en este aspecto a veces también estamos un poco confundidos, porque se habla mucho de que China planea construir nuevos reactores, y es cierto, pero cuando los tengan terminados no llegarán a la cantidad por habitante de unos cuantos países desarrollados. Dicho de otro modo, cuando esos proyectos se hayan completado, China seguirá teniendo menos reactores en términos de población que España, por ejemplo, ni hablemos ya de Francia o los Estados Unidos. Es decir, China no va a ser una megapotencia nuclear en términos relativos, al menos no de la fisión nuclear, que es la que se aplica en las centrales eléctricas. Haría falta construir muchas más centrales nucleares para llegar al nivel de las potencias en el sector, pero ya sabéis que se habla cada vez más de la fusión nuclear y del famoso sol artificial de China, y sí, el país asiático acaba de alcanzar un nuevo récord en su desarrollo, pero una vez más hablamos de proyectos a largo plazo, y en ese periodo pueden ocurrir muchas cosas en el tablero geopolítico que hagan de estos avances un asunto irrelevante. La fusión nuclear es muy prometedora, nos proporcionaría milenios de energía, pero sigue siendo una tecnología muy difícil de dominar, y a medida que pasa el tiempo se aplaza la fecha para la que supuestamente dispondremos de ella. Yo no soy un experto en el tema, pero me da que lo de los soles artificiales, si es que funciona, será cosa de la segunda mitad de este siglo. O sea,
sea, no es muy realista pensar que en las próximas décadas se vaya a convertir en la fuente de energía de nuestros hogares. Ahora mismo los datos de los que disponemos indican que lo que más está creciendo en China es la energía solar y la eólica. Bueno, además en nuestros viajes lo hemos mostrado muchas veces, con todos esos camiones transportando aspas y demás maquinaria y granjas de paneles solares instaladas incluso en terrenos montañosos. Pese a los problemas que plantean, estas tecnologías avanzan imparables y es posible que supongan la mejor apuesta para los retos energéticos de China. Una de sus pegas más discutidas es que hay que desarrollar sistemas para almacenar la electricidad, pero ya se está avanzando en soluciones como la del almacenamiento gravitacional. Además, aun a riesgo de ponerme un poco en plan cuñado, ya disculparéis, yo creo que tienen algunas ventajas de cara a la posibilidad de un conflicto, porque las centrales eléctricas son un blanco muy tentador. Con relativamente poco esfuerzo puedes hacer mucho daño al enemigo, pero los paneles y aerogeneradores permiten operar de manera mucho más descentralizada, de manera que resulta más complicado destruir toda esa infraestructura. Esto también ha sido planteado por gurús de la tecnología como Elon Musk, quien habló de cómo una superficie de paneles más pequeña de la que muchos imaginaríamos, en terrenos desérticos, por ejemplo, bastaría para alimentar a todo un país. Yo, después de ser testigo de lo sucedido en los últimos años, creo que los paneles tienen mucho potencial en China, sobre todo si las crisis climáticas nos obligan a proteger las grandes masas de agua dulce, porque se sabe que al cubrirlas parcialmente con paneles se reduce la evaporación, sin que ello implique daños catastróficos en la fauna y la flora. Al fin y al cabo, con muchos embalses y presas el daño ambiental ya está hecho. Sí, ya sé que los paneles solares no son una solución tan excitante y nos hace mucha más ilusión enviarlos al espacio para que absorban 10 veces más energía y transmitirla a la Tierra vía microondas. Pero le hemos preguntado a DeepSeek sobre la viabilidad de este proyecto y nos ha dicho que es todavía más complicado que el del sol artificial. Para empezar, se necesitan unos cohetes bien gordos y reutilizables de los que China ahora mismo no dispone. Luego habría que enviar toneladas y toneladas de material a una órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros. Lo de ensamblar los paneles allí en el espacio se dice fácil, pero ya veréis qué movida. Además, hay que enviar la energía de vuelta a la Tierra y se supone que es posible sin hacer que eso se convierta en un rayo de la muerte. Pero para que os hagáis una idea de cómo avanza este proyecto, que se va a intentar llevar a la práctica pese a todo, solo se ha conseguido transmitir energía vía microondas a apenas 100 metros. Que sí, que la ciencia ha conseguido cosas que parecían imposibles, pero yo solo quiero ofreceros una visión un poco más realista. Pero bueno, para que no sea todo bajón, por lo que hemos leído, esta idea sí que sería bastante interesante para la exploración espacial. Quizás los tiros van más bien por ahí. Por cierto, si os preguntáis dónde nos encontramos, se trata de uno de los embarcaderos para cruzar la presa de las Tres Gargantas en barco. Vamos a intentar mostrarlo en directo y os dejaremos el enlace por ahí arriba. Por cierto, en China se ha comentado que lo de la granja solar en el espacio sería como tener una presa de las Tres Gargantas ahí en el cielo, porque podría llegar a producir un montón de energía. Pero ¿no es más fácil hacer presas hidroeléctricas de las de toda la vida? Pues obviamente sí, y es una solución por la que China sigue apostando. De hecho, se acaba de aprobar un megaproyecto muy ambicioso. Como sabréis, este tipo de obras suelen acarrear un alto coste ambiental y en este caso en concreto hubo que reubicar a más de 1 millón de personas. Aunque la presa de las Tres Gargantas facilita el control de las crecidas, que antes podían llegar a ser desastrosas, y ha mejorado la navegabilidad del río Yangtze, al que podemos imaginar como una enorme autopista por la que circulan todo tipo de mercancías. Hoy en día es más difícil que los nuevos grandes proyectos hidroeléctricos impliquen los problemas de reubicación que se vivieron aquí, aunque estoy seguro de que la construcción de la nueva megapresa para el Tíbet va a recibir muy mala prensa en los países occidentales por razones que todos conocemos. Por cierto, esa presa va a ser más grande que la de las Tres Gargantas y va a costar más dinero por la dificultad del terreno, pero apenas vive gente en la zona y se espera que produzca todavía más electricidad. Esto a algunos les sonará más excitante, pero la energía hidroeléctrica no es la que más potencial tiene para China. Si lo que se busca es la independencia energética, la mejor apuesta es la energía solar. Como he comentado antes, esto ya se viene argumentando desde hace tiempo. DeepSeek llega a la misma conclusión y nos explica por qué. China tiene regiones enormes en las que el sol pega una barbaridad y algunas de ellas, como la provincia de Qinghai, están a una gran altitud, lo que
significa más radiación. Por si fuera poco, esa provincia está muy al interior, está muy protegida en caso de conflicto. Además, China ya es el país líder en producción de paneles solares, no necesita comprárselos a nadie y su fabricación sale cada vez más barata. Cuenta con el apoyo de las autoridades que buscan llegar a la neutralidad de carbono para el año 2060, y si otros países llegan a la misma conclusión, comprando aunque sea una parte de los paneles a China, la tendencia se acelerará. Ojo, no estoy diciendo que la energía solar vaya a convertirse en la única, eso es imposible. Solo digo que quizás no hace falta pensar mucho más allá. Soy consciente de que esto no es lo que algunos quieren oír. Suena mucho más interesante decir que China se queda sin energía con tanto coche eléctrico y que habrá que recurrir a alguna idea loca de esas que tanto gustan a Hollywood. Pero si os fijáis, en los últimos años se ha apostado claramente por la eficiencia energética. Los aparatos que utilizamos hoy en día necesitan menos electricidad que los de hace décadas para hacer lo mismo o más. Y todavía queda mucho margen para el ahorro si es necesario. Además, hay que añadir el descenso de la natalidad a la ecuación, que parece que con China solo cuenta para lo negativo. Se supone que la población de este país se va a reducir, algunos dicen que a la mitad para finales de siglo, y eso seguramente significará una menor presión a la hora de producir y suministrar energía. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenemos más contenido como directos y las clases de mandarín de Lele. Muchas gracias y hasta pronto.